Bendiciones a todos. Quiero compartir una palabra que está en el libro de Jueces, capítulo 11. En realidad, el versículo 30 al 35 que habla sobre Jefté. Jefté era un valiente guerrero. Su padre era Galaad, hijo de Galaad, y una mujer prostituta, su madre. Eh, el relato de Jueces capítulo 11 sobre Jefté y su hija es uno de los pasajes más solemnes y perturbadores del Antiguo Testamento. No porque Dios exija sacrificios humanos, pues Jefté había prometido en un voto sacrificar a la primera persona que saliese de su casa si él tendría la victoria, y fue su hija quien salió. Entonces, eh, ese relato no es que Dios exija sacrificios humanos, sino porque revela hasta dónde puede llegar una fe mal orientada por la impulsibilidad de las personas y también por su ignorancia espiritual. Aquí Jefté, como ya estábamos hablando, antes de la batalla hace un voto apresurado. Él promete ofrecer a Dios a la primera persona que salga de su casa si él obtiene la victoria. El texto muestra que el problema no fue la gratitud hacia Dios, sino la ligereza con la que Jefté habla delante de Dios. Y podemos decir que desde una perspectiva teológica, el voto de Jefté no nace de la confianza en el carácter de Dios, sino de ese intento, de una intención, ¿verdad?, de asegurar el favor divino mediante un compromiso externo, totalmente sin discernimiento espiritual. Cuando una persona quiere, como quien dice, tratar de convencer a Dios para obtener algo. Y no es así como se obtienen las cosas. No es queriendo sorprender a Dios. Entonces eso nos refleja realmente una fe mezclada con prácticas y mentalidades paganas, que realmente era común en aquella época hacer eso, donde se creía que mientras mayor era el sacrificio, mayor sería la bendición. Entonces las personas en aquella época ofrecían a sus dioses paganos sacrificios y creían que cuanto más grande o mayor fuese el sacrificio, ellos convencerían más a su Dios. Entonces son prácticas realmente no cristianas, son prácticas paganas, son prácticas realmente con otro sentido, con otras intenciones. Pero sin embargo, la ley ya había condenado explícitamente en aquella época los sacrificios humanos, como está escrito en Deuteronomio capítulo 12, versículo 31. Jefté, este hombre valiente, guerrero, conocía a Dios. Él conocía a Dios lo suficiente como para clamar a Él, como para invocarlo, hablar con Dios, como nosotros lo hacemos también. Pero parece como que él conocía a Dios, pero no lo suficiente como para discernir cuál era la voluntad de Dios. Entonces, nosotros no podemos a la ligera hacer votos creyendo que con eso vamos a convencer a Dios sin conocer y sin saber cuál es la voluntad de Él. Entonces aquí el texto no presenta el sacrificio como aprobación divina, sino como una tragedia causada por una decisión imprudente. Esa es la palabra. Jefté
él actuó de forma totalmente imprudente. Fue una imprudencia. Entonces la hija de Jefté se convierte en víctima de ese error espiritual de su padre. Miren nada más qué tragedia, porque fue la hija de Jefté que sale, es la primera persona que sale de la casa de Jefté al encuentro de su padre, danzando con panderetas, alegre por la victoria. Entonces, la hija de Jefté se convierte en víctima del error espiritual de su padre, mostrando así que las decisiones impulsivas nunca afectan solamente a quien la toma, sino muchas veces a alguien que nosotros queremos mucho, que amamos mucho. Así, la fe sin conocimiento puede producir consecuencias gravísimas, devastadoras, aun cuando la intención parezca piadosa, aun cuando las intenciones parecen que son bonitas, mas realmente Dios conoce esas intenciones. Y para nosotros cristianos, ¿cuál es el mensaje de este texto, de esta historia para nosotros? Este pasaje realmente es una advertencia urgente, muy urgente. ¿Por qué? Porque promesas hechas en momentos emocionales, en momentos emotivos, no es bueno. Son votos sin discernimiento. Son decisiones espirituales sin consulta bíblica y sin consejo sabio, sin consejo espiritual, los cuales pueden traer dolor innecesario. Hacer votos en esos momentos de emoción, de tristeza o miedo, desespero, nos llevan a hacer votos a Dios sin discernimiento espiritual, sin consejo bíblico. Y eso realmente es grave porque nos trae dolor y sufrimiento innecesario. Dios, Él no demanda compromisos irreflexivos. Dios no exige esos compromisos sin meditar antes, sino Dios exige obediencia informada. Él exige corazones rendidos a Él, que confíen en Él, en lo que Él puede hacer y que su voluntad está encima de todo. Inclusive de aquello que nosotros queremos. No es como nosotros queremos, es como Dios puede hacer. Entonces, Jueces capítulo 11, este texto del libro de Jueces capítulo 11 nos recuerda que hablar a la ligera, rápidamente, apresurado, delante de Dios, puede costarnos mucho más de lo que podemos imaginar. Y también que una espiritualidad madura piensa antes de prometer. Si usted es maduro espiritualmente, usted no puede hacer estos votos irreflexivos, esos votos apresurados a la ligera. Necesitamos, como cristianos maduros, pensar antes de prometer, porque una espiritualidad madura, ella discierne las cosas antes de actuar, antes de decir algo. Amén. Vamos a confiar en Dios. Si estamos en desespero, si estamos preocupados, con miedo, ante una situación difícil, no prometa en esos momentos, no haga votos irreflexivos, no haga votos a Dios que tal vez mañana más tarde usted pueda arrepentirse o no los pueda cumplir, y eso es peor. Confíe en Dios. Haga un voto, sí, pero espere. Busque primero en Dios la paz, que se calme su corazón. Y después de eso, entregue a Dios su voto y cumpla su voto. Confíe en el Señor. Él es mayor que todo y Él está pronto para bendecirte. Amén. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo a la distancia y Dios los bendiga. Amén.